todos y bienvenidos a la séptima sesión de nuestro curso básico de liturgia online. Seguimos hablando de los distintos elementos que forman parte de la celebración litúrgica y habíamos dicho que a la palabra de Dios, que es un tema que ya hemos tocado, el pueblo responde por medio del canto y por medio de la oración, por medio de la plegaria. El último día vimos el canto, ahora toca hablar de la plegaria litúrgica. Para hablar de este tema, lo primero que vamos a aprender es un término técnico, y es que al conjunto de las oraciones que se utilizan en la celebración se les llama la eucología. Eucología es una palabra que tiene raíz griega, eu significa bueno y logos significa hablar. Sería lo más parecido en nuestro idioma, sería bendecir, la bendición. Bueno, pues la eucología sería el conjunto de las oraciones que utilizamos en la celebración. Bueno, esta eucología, estas plegarias, ¿qué son? Pues son fórmulas de oración que ya están establecidas, que están recogidas en los libros litúrgicos, por ejemplo en el misal o en los distintos rituales de los sacramentos, que se han ido formando a lo largo de la historia de la Iglesia. Los hemos recibido, la mayor parte de estas fórmulas las hemos recibido de la tradición, algunas son más recientes, son de después del Concilio Vaticano II y se elaboraron durante la Reforma litúrgica. Este conjunto de oraciones son la plegaria litúrgica, la oración oficial de la Iglesia dentro de la celebración. Es oración de la Iglesia, no es de nadie en particular, es toda la Iglesia la que ora al Señor y cada asamblea litúrgica se une a esa oración de la Iglesia. Por eso la plegaria litúrgica se distingue de otro tipo de formas de oración que pueden ser, por ejemplo, oración individual. Eso no le quita ningún valor a la oración individual o a las devociones populares, pero ciertamente la oración que se realiza dentro de la celebración litúrgica tiene pues una importancia excepcional, porque es oración de la Iglesia y todas las demás formas de oración deberían mirar a la liturgia para descubrir pues una fuente de inspiración de alguna manera. Bueno, ¿de dónde vienen estas plegarias? ¿De dónde vienen estas oraciones? Pues veamos, si nosotros escuchamos las oraciones que hay en la liturgia, veremos que el lenguaje nos suena. ¿Por qué nos suena? Porque es un lenguaje bíblico, es un lenguaje tomado del Antiguo y del Nuevo Testamento. El origen de las plegarias que utilizamos en la celebración hay que buscarlos en la Biblia, porque estas plegarias hacen muchas veces referencia a los acontecimientos de la historia de la salvación y utilizan ese lenguaje. Si nos vamos al Antiguo Testamento, nosotros vamos a descubrir que las oraciones que hay en el Antiguo Testamento, por ejemplo, los salmos, se caracterizan por dos cosas. Primera, porque tienen muy presente que Dios ha actuado en la historia del pueblo. Las oraciones hacen memoria de las obras de Dios, de las maravillas de Dios, y por eso son oraciones de bendición. Bendicen a Dios por lo que Dios ha hecho. Dios realiza obras maravillosas que el pueblo agradece, porque esas obras maravillosas no se han quedado en el pasado. Dios sigue actuando en su pueblo. Por eso en los salmos o en pasajes como el Cántico de Ana en el segundo libro de Samuel, o como los cánticos del siervo de Yahvé en el libro de Isaías, nos van a reflejar siempre esas dos grandes características. Y esas dos características, la memoria y la bendición, hacer memoria de lo que Dios ha hecho y darle gracias y bendecirle, va a pasar a las oraciones de la Iglesia. Nuestras plegarias, que se utilizan en la celebración, muy especialmente la plegaria eucarística, pero no solo, también participan de esa memoria y de esa bendición. Lógicamente, en el Nuevo Testamento esa memoria y esa bendición están presentes, pero su centro ahora no son los acontecimientos del Antiguo Testamento, sino que es el misterio pascual de Cristo
muerto y resucitado. Cristo es el contenido de la plegaria, lo veremos ahora, y el mediador de la misma. Pues ya desde los comienzos la Iglesia va a orar con fórmulas establecidas, al principio improvisadas, poco a poco se van a ir fijando y se van a ir poniendo por escrito, hasta que ya en el siglo VI, siglo VII, aparezcan los primeros libros litúrgicos y de ahí en adelante hasta la actualidad. Por eso fijaos que como mínimo muchas de las plegarias que utilizamos en la celebración tienen 13 o 14 siglos, quizá alguno más. Bien, dicho lo cual, ¿cómo es esta plegaria? ¿Cómo son las oraciones que nos vamos a encontrar en la celebración? Pues ante todo son oraciones trinitarias, oraciones donde se visibiliza de alguna manera que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las plegarias de la celebración siempre se van a dirigir al Padre. Cuando una plegaria empieza diciendo Dios Todopoderoso, Señor, Padre misericordioso, es siempre el Padre. A Él se dirige la plegaria, a Él le invocamos con amor de hijos. Y lo hacemos movidos por el Espíritu Santo. Pero la plegaria no es solamente trinitaria, al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, es también cristológica. La plegaria, las distintas oraciones de la celebración, tienen una fuerte presencia de Cristo, porque Cristo es el que lleva nuestra plegaria al Padre, porque Cristo es también el contenido. Si nosotros damos gracias a Dios, lo hemos dicho antes, lo hacemos por Jesucristo, por lo que Jesucristo ha hecho, sobre todo por su muerte y por su resurrección. Las plegarias litúrgicas son también eclesiales. Nunca escucharemos una oración en la Eucaristía o en un sacramento donde diga te pido Señor, te doy gracias Señor, te bendigo Señor. Siempre será en plural, nosotros te pedimos, te bendecimos, te damos gracias. Y ese nosotros es la comunidad cristiana, ese nosotros es la Iglesia, que por medio de la misma fe y del mismo bautismo elevamos nuestra plegaria a Dios como comunidad cristiana, como Iglesia, unidos en la diversidad. La plegaria litúrgica, las oraciones de la celebración, son la voz de la esposa de Cristo, la voz de la Iglesia que invoca a su Señor y gracias y por medio de él ora al Padre. Por tanto, también podemos decir que la plegaria es eclesial porque nos une con la Iglesia del cielo, con los que han muerto en Cristo. Y podemos decir también, junto con estas tres grandes características de las oraciones litúrgicas, trinitaria, cristológica y eclesial, podemos decir que la plegaria litúrgica se abre a toda la realidad del hombre, a todas las dimensiones del hombre. Es por tanto una plegaria humana, antropológica, si lo queremos decir de esa manera. De tal manera que cuando oramos, oramos por todo el género humano. Cuando oramos, intentamos que la gracia de Dios, que la luz que Dios nos da se proyecte sobre todas las realidades humanas. Por tanto, la plegaria litúrgica no está desconectada de la vida del hombre, sino que precisamente la asume. Hemos hablado de cuál es el origen, hemos hablado de cómo es esta plegaria, pero hay que decir una cosa muy importante, y es que la plegaria litúrgica tiene una característica, una cualidad que comparte con el resto de la liturgia, con el resto de la celebración, y que la diferencia de cualquier otro tipo de oración, que no sea oración litúrgica, y es la es la eficacia. La plegaria litúrgica es un signo sagrado. Es decir, no es solamente unas palabras que nosotros elevamos a Dios con unas actitudes internas, queriendo adorarle, queriendo escucharle, acogiendo su palabra, alabándole, dándole gracias, bendiciéndole, confesando la fe, suplicándole, pidiéndole, invocándole, arrepintiéndonos, ofreciéndonos a nosotros mismos. Sí, todo eso entra a formar parte de la plegaria litúrgica, las actitudes con las que nosotros oramos, igual que los gestos externos que utilizamos, como estar de pie, toda la asamblea, extender las manos, el presidente, o juntarlas, etc. Pero, aparte de eso,
aparte de lo que nosotros hacemos, las actitudes con las que oramos y los gestos que utilizamos y las palabras, la plegaria es eficaz. Es eficaz. Es la oración de Cristo y de la Iglesia. Y por eso tiene una eficacia que ninguna otra forma de oración posee. Ninguna otra forma de oración es oración de Cristo y de la Iglesia en el mismo grado y con la misma importancia que la plegaria litúrgica, que las oraciones que se utilizan en la celebración. Por eso decimos que hay una sacramentalidad de la plegaria litúrgica, que es un signo por medio del cual Dios se hace presente. No solamente nosotros pedimos cosas a Dios, no solamente le adoramos o le alabamos o le damos gracias, sino que realmente esa oración es eficaz. Dios se hace presente. Bien. Bueno, ¿qué tipos de plegarias hay? ¿Qué tipos de oraciones? ¿Cuántos tipos? Pues veamos. Precisamente porque quiero acabar hablando de la plegaria eucarística, que digamos sería pues, la plegaria más importante que podemos encontrar en la liturgia, quisiera comenzar hablando de la eucología menor, es decir, aquellas oraciones cortas, muy sintéticas, que se utilizan en la celebración. Por ejemplo, la oración colecta, la oración que cierra los ritos iniciales y que abre la liturgia de la palabra, la oración que recoge, por eso se llama colecta, toda la oración, todas las intenciones que llevamos los fieles cuando vamos a la Eucaristía, esa oración que también un poco nos sitúa en la celebración. Luego estaría la oración sobre las ofrendas, esa oración que precede a la plegaria eucarística y que nos introduce en esa gran acción de gracias y en esa gran plegaria de santificación de la que ahora vamos a hablar. O la oración después de la comunión, que concluye el rito de la liturgia eucarística, después de la comunión, con una oración que pide los frutos de la celebración. Ahora en Cuaresma tenemos también las oraciones de bendición, la bendición sobre el pueblo, que se hace al final de las celebraciones. Son piezas muy cortitas, muy sintéticas, que se nos pasan con una facilidad pasmosa, pero que tienen una enorme riqueza. Y yo os invito a estar muy atentos a estas plegarias y descubrir por medio de ellas qué es lo que le estamos pidiendo a Dios. Pero claro, por importancia y por tamaño, la eucología mayor debe ocupar más espacio en nuestra exposición. Las grandes plegarias, por ejemplo, tenemos grandes fórmulas de bendición y de consagración. Por ejemplo, la bendición del agua en el rito del bautismo, la consagración del crisma en la misa crismal, las oraciones de ordenación del obispo, del presbítero, del diácono en el rito de la ordenación. Plegarias preciosas que en primer lugar evocan la historia de la salvación haciendo una anamnesis, o sea, recordando las obras de Dios, que luego piden el Espíritu Santo en la ocasión concreta en la que se está pronunciando esa plegaria y que luego expresan el para qué estamos pidiendo ese don de Dios. Grandes plegarias de bendición y de consagración. Pero sobre todo, yo quisiera detenerme en esta sesión en la plegaria eucarística. Mirad, cuando Cristo instituye la Eucaristía en el Jueves Santo, en la Última Cena, Cristo hace 4 grandes gestos. Toma el pan y después tomará el cáliz, pronuncia la bendición, es decir, da gracias a Dios, parte el pan y se lo da el pan y el vino a los discípulos. Estos gestos son los que marcan, son los que de alguna manera van señalando las distintas partes de la celebración eucarística. Tomar el pan y tomar el vino lo hacemos en la preparación de los dones, cuando se llevan al altar. Pronunciar la bendición, elevar el himno de acción de gracias, lo hacemos precisamente en la plegaria eucarística. Y luego partir el pan, pues en el momento de la fracción, y darlo en el momento de la comunión. 4 gestos que son de Cristo
Y 4 gestos que luego Cristo nos ha dicho: haced esto en conmemoración mía. Para que yo me haga presente en medio de vosotros, os he dejado el memorial de mi muerte y resurrección. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Bien, haced esto en conmemoración mía. Haced esto para que yo esté presente en medio de nosotros. Y la Iglesia en cada celebración realiza estos 3 gestos que constituyen la esencia, estos gestos, 4 mejor dicho, que constituyen la esencia de la celebración. Y uno de ellos, el segundo, es la plegaria eucarística. Plegaria que no es solamente de acción de gracias, sino que es también plegaria de consagración, porque el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, y de santificación, porque nosotros, al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, recibimos el don de Dios, el Espíritu Santo, somos santificados. Por eso la plegaria eucarística es importantísima. Está en el centro de la celebración, es el culmen de la celebración junto con la comunión. Es una oración de acción de gracias, como digo, y de santificación, en el que toda la asamblea, esto es muy importante, toda la asamblea, hablaré un poquito más tarde de esto, se une al reconocer la grandeza de Dios y se une para ofrecer el único sacrificio agradable a Dios, el cuerpo y la sangre de Cristo, al que nosotros nos queremos unir. Por eso la plegaria eucarística es plegaria de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia. En ella se renueva, se actualiza su muerte y su resurrección, y las sagradas especies, el pan y el vino, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo para que, participando de ellas, nosotros tengamos vida en nosotros. Bien, ¿cómo es la plegaria eucarística? ¿Cuáles serían sus elementos? Aquí sí que me quiero detener un poco y creo que puede ser interesante. Pues mirad, la plegaria eucarística comienza con el prefacio. El prefacio se abre con un diálogo: el Señor esté con vosotros, una invitación a cuál ha de ser nuestra actitud a la hora de hacer esta plegaria. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, y una invitación a comenzar: demos gracias al Señor. Bien, esa acción de gracias sobre todo está en el prefacio. El prefacio es la parte de la celebración, la parte de la plegaria eucarística inmediatamente anterior al santo, desde ese diálogo inicial hasta el santo. Y es una oración en esta parte de la plegaria eucarística se eleva una acción de gracias a Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. ¿Y por qué damos gracias a Dios? ¿Por qué damos gracias al Padre? Siempre lo hacemos por Jesucristo. Y luego, en la parte central del prefacio, esta idea, damos gracias por Jesucristo, se va a ampliar, se va a explicitar, se va a hacer concreta dependiendo de la celebración a la que estemos asistiendo. Por tanto, el prefacio contiene esa acción de gracias por Jesucristo. Y esa acción de gracias nos lleva a unirnos a la asamblea del cielo para cantar el santo. Bien, después del santo viene la petición del don del Espíritu Santo sobre el pan y sobre el vino, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor. Esta petición del don del Espíritu Santo técnicamente se llama epíclesis. Cuando oigáis esta palabra, recordad, la epíclesis es la petición del don del Espíritu Santo, para que transforme por su virtud el pan y el vino, en el cuerpo y la sangre de Cristo, porque la plegaria eucarística no es magia. La plegaria eucarística es una acción, por acción del Espíritu Santo, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Íntimamente unida a la epíclesis viene el relato de la institución, donde recordamos lo que Cristo hizo en la última cena y utilizamos sus mismas palabras, las palabras de la consagración: tomad y comed todos de él, tomad y bebed todos de él. Este sería la epíclesis, y el relato de la institución sería el centro de esta plegaria,
Claro, no tiene sentido el relato de la institución sin la epíclesis, sin el Espíritu Santo. Por mucho que nosotros recordemos lo que Cristo nos mandó a hacer, nosotros no podemos hacer más que recordarlo. Es el Espíritu Santo el que le da eficacia a esta plegaria y por eso lo hemos invocado. Después vendrá una aclamación. Estamos muy acostumbrados a este es el sacramento de nuestra fe y a su respuesta correspondiente, pero en el misal hay otras dos posibles formas de la aclamación. Aclamemos el misterio de la fe, dice el sacerdote, y el pueblo dice: cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. O proclamemos el misterio de la fe y se responde: sálvanos, Salvador del mundo, que nos has liberado por tu cruz y tu resurrección. El resto de la plegaria es muy interesante, porque en primer lugar, después de esta aclamación, se hace el memorial y la ofrenda. Es decir, mirad, así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, es decir, ¿qué estamos celebrando? El memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. ¿Cómo lo estamos celebrando? Pues como Cristo nos ha dicho: te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Es decir, utilizamos los gestos y los signos de la última cena que Cristo nos ha dado para ofrecerte este sacrificio. Este es el verdadero ofertorio de la misa. El ofertorio de la misa no es cuando ponemos el pan y el vino en el altar antes de la plegaria, porque Dios no quiere el pan y el vino. La ofrenda agradable a Dios no es pan y vino, es el cuerpo y la sangre de su Hijo, y junto al cuerpo y la sangre de su Hijo, la ofrenda de nuestra propia vida. Después de esto, que sería, hemos dicho, que celebramos el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, y cómo celebramos, ofreciendo el pan de vida y el cáliz de salvación, vendría la respuesta: ¿con quién celebramos? Celebramos en comunión. Perdón. Ahora vendría la segunda epíclesis, antes de pasar a esto. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Me saltaba una parte importantísima. ¿Qué significa esto? Hemos hecho una primera epíclesis, una primera invocación del don del Espíritu Santo sobre el pan y sobre el vino, para que el Espíritu Santo, con su virtud, los transforme en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora volvemos a pedir el Espíritu sobre nosotros, que vamos a recibir esos dones, para que el Espíritu Santo nos transforme en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, para que la unidad de la Iglesia, ¿verdad?, sea realmente fruto del Espíritu Santo. Por tanto, primera epíclesis, la de los dones; segunda epíclesis, sobre la asamblea que va a recibir esos dones ya consagrados y convertidos en el cuerpo y la sangre del Señor. A partir de ahí, ¿con quién celebramos? Pues celebramos con la Iglesia extendida por toda la tierra, cuyos garantes de la comunión son el Papa y el Obispo, y todos los pastores y todos los fieles. Pero también celebramos con toda la Iglesia, con todos los fieles que han fallecido, con toda la Iglesia que quizá, no lo sabemos, esté purificándose esperando para entrar en la vida eterna. Por eso rezamos por los difuntos. Estamos en comunión con ellos, rezamos por ellos. Y estamos en comunión también con la Iglesia del cielo, con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, los apóstoles, etc. Por tanto, aquí se hace presente la Iglesia entera, la que peregrina en la tierra, la que triunfa en el cielo, y los difuntos que están camino de llegar a esa vida eterna. La plegaria eucarística acaba con la doxología del griego doxa, que significa gloria, dar gloria a Dios, todo honor y toda gloria. Es pues el gran colofón de esta plegaria, la gran conclusión, ¿verdad?, que concluye con ese amén de toda la Iglesia. Bueno, dicho lo cual, que ya el vídeo se ha alargado bastante, ¿cómo participar
en la plegaria eucarística si el que la pronuncia es el sacerdote? Porque la tentación sería dejar pasar, oír y no escuchar lo que se está diciendo y no darle la importancia que tiene. Fijaos lo que hemos dicho de la plegaria. La plegaria litúrgica nos está invitando a unir nuestras vidas al sacrificio de Cristo. Por eso es muy importante que todos los fieles participemos en esta plegaria. Y lo hagamos por medio de los gestos externos, respondiendo al santo, a las aclamaciones y sobre todo a ese amén final, respetando las posturas, siempre oramos de pie, salvo en el momento de la epíclesis, de la primera epíclesis de la relato de la institución, que lo hacemos de rodillas, haciéndolo en comunión, respondiendo todos a la vez con una uniformidad de posturas, que nos ayude a expresar esa comunión entre toda la asamblea para que se visibilice que es la Iglesia la que está orando. Pues bien, ¿cómo podemos profundizar un poquito más? Pues a mí me dan ganas de seguir hablando de la plegaria eucarística, pero no puede ser, el vídeo tiene que acabar. Por eso os invito a que leáis los números 1352 al 1354 del Catecismo de la Iglesia Católica. Os va a ayudar. Y sobre todo, que la próxima vez que vayáis a misa, estéis atentos a la plegaria litúrgica, a la plegaria eucarística y al resto de las oraciones, para daros cuenta de lo que como Iglesia estamos pidiendo a Dios o le estamos diciendo a Dios. Uno de los elementos fundamentales de la celebración. Pues acabamos el vídeo de hoy. Ya sabéis que para cualquier duda o dificultad tenéis el correo electrónico disponible y que seguiremos viendo otros elementos de la celebración en el próximo vídeo. Un saludo a todos y hasta pronto.